Buenos días, soy Diana González Prados. Trabajo aquí en la Escuela Andaluza de Salud Pública en el área de conocimiento de gestión de servicios y profesionales de la salud. Primero de todo, me quería trasladaros mi enorme satisfacción que es para mí poder moderar este espacio en el que poder compartir conocimiento y experiencias de estos grandes profesionales que van a exponer aquí sus experiencias. He podido investigar la experiencia profesional, los proyectos en los que han participado y participan, y en mi opinión son de una inmensa calidad y realmente van a dar sentido a la construcción colectiva de conocimiento. Estoy muy ilusionada porque mi carrera profesional comenzó con la gestión del conocimiento, mi formación y todos los proyectos en los que he participado. He procurado incorporar esta perspectiva. Creo firmemente que esta perspectiva tiene que comprender que el conocimiento es fundamental en una organización o en un proyecto para poder avanzar y crecer. En este espacio vamos a contar con 3 profesionales de campos diferentes que van a tratar desde la construcción colectiva del conocimiento su experiencia. Después abriremos un turno de preguntas y debatiremos conjuntamente sobre el tema. Tenemos 1 hora y media por delante para empaparnos de su saber y vamos a aprovecharlo a tope. Primero nos hablará Carmen Quesada, que ella nos va a hablar sobre las redes para la construcción del conocimiento sobre biodiversidad. Os voy a comentar un poquito de quién es Carmen Quesada. Ella es conservadora del herbario de la Universidad de Granada, licenciada y doctora en Ciencias Biológicas, en su especialidad es Botánica, y trabaja en el Departamento de Botánica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada. Realizó su postdoctorado en Documentación e Historia de las Ciencias en Estados Unidos, en Pittsburgh, y fue directora del Nodo Nacional de Información en Biodiversidad. Es miembro del equipo desarrollador del Esquema Conceptual para la Integración de Información de Especies y responsable del proyecto de creación del herbario virtual de flora singular de Andalucía. Creo que es un placer contar con ella y vamos a poder tener una información y un conocimiento muy particular y muy interesante. Sí, puedes subir para aquí. Yo me muevo mucho, pero yo creo que con aquí no sé cómo. Vale, porque soy de moverme. Sí. De miel. En todo caso, sí te... Ok, gracias. Está ampliado ya, ¿no? Está ya todo ampliado. Hola, buenos días. Estoy un poco nerviosa de actuar en un contexto que obviamente no es el mío habitual. Lo primero que desearía sería... Es que oí muy fuerte mi voz. ¿Sí? Vale. Es que hasta yo misma me estoy atronando. Lo primero es dar las gracias a la escuela, por supuesto, a la sociedad y particularmente a Sandra y a Diana, que me han persuadido de que os cuente un resumen de la experiencia que en el campo de la biodiversidad hemos ido acumulando en los últimos años. Se hace obligado, de alguna manera, comenzar delimitando en qué campo trabajamos, ¿no? Cuando hablamos de la biodiversidad es un concepto muy global, pero muy intuitivo, ¿no? Generalmente cuando hablamos de biodiversidad se nos viene la variabilidad, la riquísima variabilidad de especies que pueblan el planeta. Sin embargo, evidentemente es un concepto profesional mucho más complejo. Cuando hablamos de biodiversidad, hablamos tanto de la diversidad entre especies, de la diversidad dentro de las especies, de la diversidad genética dentro de una misma especie según las poblaciones, hablamos de la diversidad de los complejos ecológicos, de los ecosistemas, del paisaje.
Por tanto, la diversidad, que es un concepto muy reciente y de hecho muy vinculado a la aparición de las nuevas tecnologías informáticas y a la posibilidad de trabajar en red. Este concepto, como digo, se acuña en 1985, se va a establecer en distintos niveles de complejidad que va desde la diversidad genética hasta la diversidad biogeográfica. Lo que sí es cierto es que la pieza clave, la pieza angular para poder gestionar, conocer, sostener, explotar de forma sostenible los recursos de la biodiversidad, esa pieza clave son las especies. El problema de arranque cuando acuñamos el término biodiversidad, que va a estar muy vinculado, como digo, por una parte a la posibilidad de acceder a muchas informaciones gracias a las tecnologías informáticas, y por otra parte va a estar muy motivada por las grandes crisis ambientales que a finales del siglo XX se plantean, ya sabemos, ¿no? La desaparición de especies, procesos de desertización, cambio global y su amenaza. Perdonad, es que no acabo de estar cómoda con él. ¿Me escucháis? Casi que voy a hablar apenas. Sí. De todas formas, yo soy de voz potente, como veis, y creo que igual no es ni tan necesario. Como os decía, el concepto de biodiversidad, que apela a la variabilidad de los organismos y los complejos de los que forma parte, y los complejos internos, como puede ser su riqueza genética, volviendo al contexto, va a estar muy asociada, como digo, a lo que son la conciencia que nace a final del siglo XX de amenazas sobre esa riqueza natural que conforma nuestro contexto. Como decía, para ser capaces de interpretar cómo las grandes amenazas están actuando sobre los organismos, se necesita, como pieza decía, el conocimiento sobre las especies. Ya a finales del siglo XX, el propio Programa para el Medio Ambiente de Naciones Unidas se da cuenta de que el primer punto en el que tenemos que detenernos es el conocimiento real que tenemos sobre las especies. De hecho, ¿cuántas especies conocemos? Se estima que aproximadamente ahora mismo conocemos 1,7 número de especies, entendiendo especies de todos los rangos. Estamos hablando desde los mamíferos superiores, el mamífero más grande, la ballena blanca, hasta el virus o bacterias que vosotros conocéis bien porque pueden ser causantes de grandes epidemias. Hablamos de toda esa diversidad orgánica. Sin embargo, digo, este conocimiento, que no llega a los 2 millones de especies, si lo comparamos con lo que se estima como número global de organismos que alcanza los 13 o 14 millones, como veis, es precario. Por otra parte, ¿qué conocemos de esas especies? Es un conocimiento aún muy limitado. Nos falta conocer todas sus características biológicas, todos sus requerimientos ecológicos, cómo se distribuyen sobre el planeta, cómo interaccionan con otros. Por tanto, uno de los primeros obstáculos que detectamos fue la ausencia de conocimiento. Es urgente, desde la perspectiva de la conservación de la biodiversidad, acceder a ese conocimiento, generarlo, recuperar el que ya tenemos e integrarlo para ser capaces de mejorar el conocimiento, de propiciar el conocimiento sobre las especies y propiciar la gestión sostenible y racional de dicha complejidad. Evidentemente, este es un proceso complejo, costoso, a nivel humano, a nivel de recursos, y inmediatamente tenemos un problema. Frente a la pérdida de especies, tenemos que actuar rápido. El reloj nos está corriendo en contra. Es por ello que desde, siempre me refiero a el siglo XX, por un momento trascendente para interpretar cómo ha surgido nuestra... Vamos, la única manera de decirlo sería nuestra imprescindible necesidad de trabajar en red, apelar a ese momento en el que se declaran las crisis, como digo, y ya el propio Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas empieza a promover la necesidad de crear un convenio global sobre la biodiversidad. Fruto de ello, es muy conocida la Cumbre de la Tierra en Río en 1993, se firma el Convenio de Diversidad Biológica. El objetivo es esencialmente conocer, proteger, gestionar
las especies, la diversidad biológica, con el fin de garantizar el acceso a estos recursos, su explotación racional y contribuir a la riqueza de los pueblos. Dicho así, todo queda muy global y muy bonito, pero realmente, como digo, aparece una serie de obstáculos. En primer lugar, necesitamos recuperar todo lo que sepamos sobre las especies, esté donde esté, sea la pieza de información que sea. Tenemos que contribuir a generar nuevos datos y nuevas informaciones sobre los organismos. Tenemos que favorecer el acceso a toda esta información rápida, limpia, integrada. Hay que generar nuevas herramientas de análisis, de interpretación, de generación de modelos predictivos. Y tenemos que tener facilidad para comunicar todo esto, para acceder a todo esto y que la toma de decisiones, no solamente el conocimiento, sea lo más acertada posible. Obstáculos principales que ya os sonarán a todos. Cuando intentamos abordar esa recuperación de toda la información, nos encontramos con la heterogeneidad. Heterogeneidad que en todos los campos es amplísimo. En el caso de la biodiversidad, de arranque la diversidad de organismos. De segunda, el grado de información que tenemos de cada uno de ellos. De tercera, el grado de accesibilidad que tenemos a esa información. De cuarta, el grado de implementación tecnológica de aquellos que generan el conocimiento. La brecha tecnológica entre país y país. Todo eso determina una dificultad importante. En segundo lugar, la dispersión. Encontramos información a lo largo y ancho en el espacio y en el tiempo, muy dispersas en centros, en proyectos, incluso en investigadores privados. Está todo distribuido de difícil, como digo, accesibilidad. Y como decía, si nosotros contamos ya con una herramienta tan poderosa como puede ser las tecnologías informáticas, partimos de un hecho. Hay una gran brecha digital entre países. Un ejemplo de distribución, por ejemplo, que muchas veces además presenta sesgos y anomalías muy particulares, es el caso de un mapita muy clásico en diversidad de la distribución de las colecciones y en relación con la distribución de los grandes centros de biodiversidad del mundo. Los puntos rojos, como veis, que se representan muy en rojo, son los grandes hotspots de biodiversidad, aquellos lugares del mundo que concentran la mayor concentración de organismos vivos. Sin embargo, los puntitos azules, que se ven muy pocos, se sitúan todas, por lo pronto, en el hemisferio norte, en países desarrollados, y se refieren a las colecciones biológicas. Las colecciones biológicas, el herbario es una de ellas, son ni más ni menos que los depositarios de las muestras documentadas de los organismos con los que se ha construido el conocimiento biológico. En el caso del herbario, son plantas recolectadas, tratadas para que duren indefinidamente y documentadas, que pieza a pieza han sido los documentos sobre los que se ha ido generando el conocimiento vegetal en general. Como veis, este tipo de distribuciones también son obstáculos a la hora de intentar estudiar, conocer el movimiento de los organismos. Esto es un hecho político, la distribución de las colecciones, la distribución de la biodiversidad va por libre, ¿no? Con esta complejidad, inmediatamente lo que surge es necesitamos trabajar en red. Entre otras cosas porque, como os decía, los datos primarios que llamamos nosotros, los datos de dónde y cuándo viven las especies documentadas, las informaciones sobre cómo son las especies, cómo se distribuyen, etcétera, etcétera, se encuentran muy distribuidas. Como digo, generalmente trabajamos desde organizaciones dentro de un centro que pertenece a un área geográfica, a un país, a un continente, con fronteras claramente marcadas. Sin embargo, los organismos vivos no atienden a esto. Para conocer bien, tenemos que derribar esas fronteras y tenemos que aportarnos todos información. A partir de este momento van a surgir muchas redes en el sentido más tradicional, aunque no podemos hablar de tradición, algo que lleva funcionando no llega a 20 años, y van a ser redes en un principio muy temáticas. Os traigo varios ejemplos de qué es lo que sea, o el inicio, la semilla con la que se generan las redes cooperativas para generación de conocimiento en biodiversidad. Este es el caso concreto de una red dedicada a vertebrados. Todo el conocimiento se puede compartir a partir de esta red.
Los hay, evidentemente, dedicados a intentar conocer la flora mundial. Tenemos algunas redes dedicadas a ecosistemas muy concretos, como esta, en la que se comparte todo el conocimiento sobre los océanos. Tenemos iniciativas ya mucho más globales, como es la Enciclopedia de la Vida, donde se pretende tener acceso a todas las informaciones sobre cómo son las especies, cómo se distribuyen. Como digo, no son miembros nadie, son individuos particulares que pueden ir subiendo, pueden compartir desde mapas de distribución a imágenes, a descripciones, a datos moleculares, a, por supuesto, lo que nosotros llamamos presencias, que haremos hincapié más adelante. Por supuesto, también aparecen redes que tienen distribución geográfica muy concreta, como grandes agrupaciones, como es el caso, por ejemplo, de la red de, la infraestructura iberoamericana de información en biodiversidad, que como su nombre indica, se refiere a los países tanto de la península como de Latinoamérica. E incluso redes mucho más cercanas, mucho más geográficamente compactas, como puede ser la Red de Información Ambiental de Andalucía, la Red IAM, que se limita, digamos, a nuestro territorio. Modelos como los anteriores, seguro que conocéis mucho y a muchos niveles. La invitación a hablaros hoy aquí creo que está muy relacionada con mi participación, formación y responsabilidad en lo que es para la biodiversidad la red de redes. La plataforma mundial o la infraestructura mundial para la información en biodiversidad. Es un modelo original, distinto, que parte de principios muy diferentes a los habituales y por tanto puede ser quizá un elemento para que intercambiemos experiencias de vuestro campo a nuestro campo. La Plataforma Mundial para la Información en Diversidad, GBID, es, como digo, una infraestructura mundial de la que forman parte países y tiene como objetivo principal dar acceso a toda la información sobre biodiversidad de forma gratuita y abierta. Se concibió para, como digo, ser un mecanismo que proporcione los datos y las informaciones necesarias para el conocimiento y para la gestión. Se concibe de primer momento como una plataforma mundial, pero que se va a implementar a través de nodos nacionales. Está basado en una red de bases de datos, o si queréis, una infraestructura distribuida. No se funciona con un núcleo central a la que se vuelca todo y de la que sale todo. Como digo, son distintos nodos con sus distintas infraestructuras que se conectan entre sí y son accesibles a través de los portales que se desarrollan bien a nivel nacional o bien a nivel global. Y por supuesto, se ha trabajado muchísimo y de arranque se tiene muy en consideración todo lo que tiene que ver con la propiedad intelectual, la atribución de la autoría o de la propiedad a centros y personas, y por supuesto se ha tenido en consideración, dado que es libre y abierto, el acceso a lo que nosotros llamamos datos sensibles, que en nuestro caso puede ser, por ejemplo, los datos que se refieren a la presencia de especies que son objetos, por ejemplo, de los furtivos en África, que no pueden estar tan disponibles y favorecer en un momento determinado el acceso a ellos. Bien. La estructura de GBID es singular, como digo, puesto que nace al abrigo de la Organización para la Colaboración y el Desarrollo Económico de los Pueblos, la OCDE, dentro de un foro de megaciencias sobre la biodiversidad, y desde el primer momento se concibe como un lugar donde los miembros, los participantes, son países. No son organizaciones, no son proyectos, sino directamente los países, que se integra dentro de la infraestructura mediante la firma de un memorándum de entendimiento. Hay otro nivel de participación que se refiere a las grandes organizaciones. En el caso de la biodiversidad hay mucho conocimiento acumulado de grandes organizaciones. Podéis imaginaros lo que son los observadores de aves, ¿no? Por ejemplo, la Sociedad de Ornitología en España y sus iguales alrededor del mundo, las redes anteriores que vimos, hay mucho conocimiento ahí, por tanto,
Ellas sí tienen su propio apartado dentro del GBIF, firman también el memorándum, pero el núcleo duro, el sustento, tanto en infraestructura como en recursos, procede de los países miembros de la infraestructura. Como digo, cuando se firma el memorándum de entendimiento se asume una serie de responsabilidades y una de ellas es constituir el nodo nacional que contribuye a la red general. El nodo nacional tiene, de alguna manera, la responsabilidad de, a su vez, generar una red nacional que, a su vez, puede ir generando subredes por áreas temáticas. Se trata de este entramado para llegar a todos los resquicios. Como veis, en la actualidad, estos son, ahora os contaré con más detalle la participación, pero en verde y en azul todos los países que a día de hoy participan. Lo interesante, y que me gustaría que después pudiéramos debatir del modelo GBIF, que se ha definido así como el GBIF Style, es justamente su estructura organizativa, el hecho de que se trabaja no de una forma centralizada, sino a través de nodos nacionales. Las decisiones, eso es muy interesante respecto a lo que Víctor nos comentaba, las decisiones se toman absolutamente de forma democrática, los objetivos, las prioridades se definen en el órgano de gobierno que se reúne anualmente y la aplicación, el desarrollo de cada uno de los objetivos y de las herramientas para lograrlo se lleva a cabo a través de un conjunto de comités y de convenios entre áreas regionales, como por ejemplo todos los nodos asiáticos, ¿no? Se va como escalando a nivel geográfico, pero las decisiones, las prioridades, como digo, se consensan democráticamente. Por otra parte, GBIF ha trabajado muchísimo lo que son los programas para favorecer la generación, el acceso, la disponibilidad, la integración de información en biodiversidad. Para eso ha tenido programas muy fuertes de formación, que se replica a nivel nacional. Si el GBIF internacional genera un workshop, un taller sobre modelos de biodiversidad, inmediatamente los nodos pueden replicarlo en su territorio. Cada uno de los individuos o centros que participan en el nodo nacional en este taller se les compromete, se les financia, se les compromete a que lo repliquen en su universidad de origen, de forma que este conocimiento sea a su vez expandido por la red. Se ha favorecido mucho los procesos de cooperación entre países, la repatriación de datos y el mentoring. La repatriación la podéis entender mejor ahora viendo el mapa de dónde está la biodiversidad y quién tiene la información sobre ella. Eso ha sido uno de los grandes logros que se han establecido y ha sido que los países propietarios de alguna forma de las especies tengan acceso directo, prioritario y sin trabas a los conocimientos sobre esa especie que se tenían en los grandes centros europeos o de Norteamérica. Como digo, es una estructura de la que podemos hablar mucho, una estructura organizativa, pero evidentemente si hablamos de red, una de las características potentes es cómo implementarla desde el punto de vista informático para que funcione. Y algo muy importante, para que funcione sin que suponga un trabajo extra a aquellos que generamos o tenemos conocimiento o datos. Uno de los grandes problemas de participar en redes es que si formamos parte desde nuestro lugar de trabajo de 5 redes, parecería que multiplicamos por 5 la misma información, convirtiéndola a distintos actores, a distintos públicos, etcétera, etcétera. Ese fue el gran reto de GBIF, lograr que fuese algo muy fácil, muy cómodo para las instituciones, para lo que nosotros llamamos los custodios de los datos, los proveedores, los que aportan todas las informaciones y datos, y para eso tuvo que dotarse de una fuerte infraestructura informática. De hecho, la Secretaría Mundial del GBIF está alojada en Copenhague, en Dinamarca, y se caracteriza porque tiene muy pocos gestores de la información, muy pocos generadores de información, y lo que tiene es un gran cuerpo de desarrolladores informáticos, que son los que dan soporte a toda la infraestructura. Bien. La característica, como os decía, es que se trata de una red distribuida. No hay un núcleo central donde se vuelca tipo repositorio las informaciones o los datos.
Para poder integrar toda esta información, no se trata de tener que transformarla a modelos a demanda de la red en la que participemos. Se han dotado de herramientas muy importantes que son los estándares y las herramientas de mapeo para que sea el propio portal el que integre la información a un modelo único y común para todos. Todas estas herramientas además se han desarrollado para que sean libres y gratuitas y disponibles desde el portal, te las descargas y trabajas con ellas. Y por supuesto se ha trabajado mucho en cómo, cuando se hacen las consultas, cuando se accede a la información, se tenga presente los derechos de propiedad intelectual, de propiedad estatal, etcétera, etcétera. Como vamos muy mal de tiempo, imagino, ya me lo ha dicho Diana, es simplemente comentaros que GBIF con su estrategia es ahora mismo una de las grandes herramientas más visibles en el contexto de la biodiversidad. Forman parte de 42 países con voto, es decir, son los que pagan, tienen derecho a voto, 14 países participantes, pero que no toman decisiones en tanto en cuanto no pagan su contribución, y 36 organizaciones. Da lugar a esa barbaridad de datos primarios, de datos, ya no de informaciones elaboradas, de datos esenciales para los análisis de biodiversidad. Son todos los puntos que veis. Esa es la imagen que en vivo tomada esta mañana, de el total de datos que manejan. Proceden de esa barbaridad, 39.193 juegos de datos, conjuntos, proyectos, organizaciones, pertenecientes a grandes proveedores, puede ser países, puede ser organizaciones, en total, como digo, todo eso. Además, la información final es el conocimiento sobre las especies. Decimos que conocemos 1,5 millones, un poquito más. Bueno, pues ya hay información pertinente, disponible, gratis, dándole un clic, de casi 6 millones de especies. Para acabar, solamente deciros que este modelo de trabajo, que rápidamente no permite ser muy detallada, ha permitido un avance inmenso en los últimos 10 años. GBIF nace en el 2001, estamos en el 2018 y permanentemente se están publicando datos, sobre todo se están publicando trabajos sobre las especies, sobre su distribución, sobre su requerimiento, y GBIF lo que hace además es que va mostrando todo lo que va saliendo, que hace uso de la red. Hace uso de la red por la herramienta, hace uso de la red por los datos, hace uso de la red. Como veis, se trata de todo. Desde enfermedades de transmisión, como puede ser la primera, hasta artículos sobre evolución y tendencias de determinados organismos, pasando, por supuesto, por el conocimiento, por la trazar migraciones, capacidad de invasividad de las especies, etcétera, etcétera. Esto es muy rápido, solamente ya sí que, para acabar, simplemente comentaros que, por supuesto, España es desde el primer momento miembro de GBIF. El nodo nacional, con esta trayectoria, se alojó, la gestión se delegó en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y se alojó físicamente en el Real Jardín Botánico de Madrid, donde está funcionando hasta el día de hoy. Y espero que me preguntéis más cosas, porque esto es una visión muy alejada de lo vuestro, pero sobre todo a nivel de lo que es la infraestructura y la tecnología podemos intercambiar informaciones cuando pasemos al debate, pero simplemente si tenéis interés, el portal de GBIF es este y tenéis acceso a cantidad de información, incluido, como digo, quizás microorganismos que sean de vuestro interés. Espero al debate. Gracias. Muchas gracias, Carmen, muy enriquecedor. Ahora vamos a contar con Elisio Costa. Su ponencia es Porto for Aging. Él es profesor del Departamento de Ciencias Biológicas de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Oporto, investigador en la Unidad de Investigación sobre Biociencias Moleculares aplicadas en la misma institución, miembro del European Innovation Partnership on Active and Healthy Aging en el grupo de acción A1 en adherencia a los planes médicos y de las recetas, coordinador científico del proyecto Porto for Aging, que pertenece al grupo de acción D4 de la Comisión Europea en el EIHAB, o el European Innovation Partnership on Active and Healthy Aging, y autor de más de 170 publicaciones. Ha colaborado en diferentes proyectos de investigación nacionales e internacionales en el campo de las enfermedades crónicas, con énfasis en enfermedades renales
y en envejecimiento. Es el coordinador de U Porto Aging Network de la Universidad de Oporto. Perdona, tenéis, para la traducción, tenéis sobre todo los asientos del centro, I got to speak English because for me it's very hard to Morning.
Muchas gracias, Elisio. Ahora vamos a contar con Elena del Barrio. Su ponencia es sobre Euskadi Lagunkoia. Ella es licenciada en Sociología y máster en Gerontología Social. Fue parte del equipo del portal de mayores del Inserso CSIC. Comenzó a trabajar en la Fundación Matia desarrollando proyectos relacionados con el envejecimiento activo, las condiciones de vida, los usos del tiempo de las personas mayores y trabajando en proyectos de Age-Friendly Cities and Communities. Y fue la investigadora principal en el diagnóstico de Donostia-San Sebastián, ciudad amigable con las personas mayores, y de los estudios de condiciones de vida de las personas mayores en Euskadi. Coordina el proyecto Euskadi Lagunkoia desde 2012 y es coordinadora del Grupo de Trabajo de Imagen y Envejecimiento de 2012. Muchas gracias y ya puedes comenzar. Hola, sí. Me he puesto el pinganillo Madonna. Que, bueno, lo primero, muchas gracias a Sadeca por invitarme. Muchas gracias a la Escuela Andaluza por estas 2 semanas que he estado aquí. Y, bueno, muchas gracias a Sandra Pinzón especialmente por todo. Bueno, yo os voy a comentar, os voy a presentar este proyecto que se llama Euskadi Lagunkoia, que es un proyecto del País Vasco, por eso ese es el nombre, significa Euskadi amigable con las personas mayores. Se basa en un proyecto de la Organización Mundial de la Salud, que ahora os voy a comentar también. Y bueno, la verdad es que he tenido la suerte de tener delante de mí la ponencia de Elisio, ¿verdad? Elisio. Entonces ya os he hecho un poquito de introducción en este tema, ¿no? Porque como hoy yo creo que en el público tenemos gente muy diversa, ¿no? Teníamos gente de biología, biodiversidad, nosotros que hablamos más del ámbito del envejecimiento. No sé de qué ámbito profesionales sois los que estáis aquí, pero supongo que de lugares muy diversos también, ¿no? Bueno, pues como he tenido la suerte de que Elisio ha presentado ya un poco el tema del envejecimiento, ¿no? Os voy a comentar un poco cómo surge el proyecto de ciudades amigables con las personas mayores, que es el proyecto Age-Friendly Cities and Communities, ¿no? Este proyecto surge en el marco de la Organización Mundial de la Salud porque ven que hay 2 tendencias a nivel mundial que ha comentado, que una es el envejecimiento demográfico, cada vez vivimos en sociedades más envejecidas, ya es algo que creo que ya sabemos todos, ¿no? Y en sociedades más urbanizadas. La gente vive cada vez en ciudades cada vez más grandes, ¿no? En grandes ciudades, ¿no? Por estas 2 tendencias, en respuesta a estas 2 tendencias, la OMS pone en marcha el proyecto de ciudades amigables en el marco teórico del envejecimiento activo y utilizando estos 3 conceptos, sobre todo creando un movimiento de amigabilidad en el que se basa principalmente en la participación ciudadana, la participación de las personas mayores principalmente, los líderes son las personas mayores, el objetivo último es crear entornos de vida facilitadores para las personas que envejecen. Estos entornos de vida pueden ser desde tanto físicos como sociales, ¿no? O sea, una cosa es, pues por ejemplo, al subir esta escalera, que es accesible, veo, ¿no? Pero bueno, yo antes al bajar y al subir, al bajar por aquí, que no es una buena zona, he dicho, uy, al final me caigo, ¿no? Pues el tema más, las estructuras,
de si es accesible o no es accesible nuestra ciudad o municipio o no, hasta temas sociales, pues si los vecinos nos conocemos unos a otros, cómo nos relacionamos, cómo nos ayudamos o no, por ejemplo también con los comerciantes, que ahora os voy a comentar un proyecto que tenemos en marcha, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y la idea última es esta de generar bienestar, de la generación del bienestar, en el que los protagonistas siempre son las personas mayores, ¿no? La idea del proyecto surge también, pues, cada vez vivimos en sociedades más envejecidas, la esperanza de vida ha aumentado muchísimo, las personas se siguen jubilando, o nos seguimos jubilando a una determinada edad, y parece que todo el mundo queremos seguir jubilándonos a esa edad, nadie está muy a favor de eso, del aumento de la edad de jubilación, pero tenemos un montón de años de vida con muy buena salud, ¿no? Y es cómo aprovechar ese potencial de esas personas para que reviertan la sociedad, ¿no? Y este proyecto de Ciudades Amigables es una herramienta para fomentar eso, ¿no? ¿Cómo se trabaja en este proyecto? Pues ya lo he dicho, la base es el liderazgo y protagonismo de personas mayores y participación ciudadana en general. Nosotros aquí que hemos querido abrir un poco el proyecto de amigabilidad a que sea participativo para todas las personas, para que haya de manera natural se creen relaciones intergeneracionales entre los diferentes participantes y protagonistas del proyecto, ¿no? Pero lo que se promueve es la participación ciudadana implicando al sector social y privado, que ahora os comentaré un poco cómo, y en última instancia al sector público, que son los ayuntamientos o el gobierno vasco en nuestro caso, que son los que muchas veces tienen que tomar medidas y dar soluciones a las necesidades detectadas, ¿no? Se trabaja en estas 8 áreas de investigación-acción, que van desde el transporte, la vivienda, la participación, el tejido social, el respeto y la inclusión, la participación ciudadana y el empleo, la comunicación, son todas las áreas, toda la diversidad o la complejidad que tiene una ciudad, ¿no? Se trabaja en todas esas, en los espacios al aire libre, en los servicios sociales, y se trabaja en este ciclo de 4 fases. Toda esta metodología, estas bases metodológicas las planteó la Organización Mundial de la Salud. Se trabaja en un primer momento haciendo un diagnóstico de cómo es mi ciudad de amigable o no, qué puntos tiene para mejorar, pero qué puntos también tiene positivos, ¿no? Y qué ideas y propuestas en el ámbito de ciudadano, esto se hacen grupos de trabajos ciudadanos, pues creemos que se pueden hacer, ¿no? De ahí se hace un plan de amigabilidad, se elabora una planificación junto con el ayuntamiento y se ponen en marcha las acciones, ¿no? La última es la evaluación, la última fase de la evaluación, y la evaluación y la parte 4 de mejora continua sería empezar otra vez, ¿no? Lo que se trata es un ciclo de mejora continua, se llama, en el que siempre volvemos al principio y seguimos avanzando, ¿no? En este movimiento, en este proceso de amigabilidad, ¿no? Bueno, como aquí venimos a hablar de redes, os voy a comentar un poco cómo se componen. Luego os hablaré de la red Euskadi Lagunkoia, pero bueno, algunas de estas redes, ¿no? Como os decía, el proyecto emerge por la Organización Mundial de la Salud y hay una red mundial de ciudades y comunidades amigables con las personas mayores. En el Inserso a nivel estatal tiene una red de ciudades y comunidades amigables a nivel España e Iberoamérica. Y nosotros en Euskadi, en el País Vasco, a través del Gobierno vasco, tenemos la red Euskadi Lagunkoia, que es la red de municipios vascos. Algunas cosas, por ejemplo, lo que ofrece la red de la OMS, hay una página web que se llama Age Friendly World, en el que están todas las ciudades del mundo, están ahí incluidas, y aparece, pues eso, cómo te puedes adherir, cuál es todo el proceso, tienes un perfil en el que tú puedes meter toda la información de tu municipio para que otros municipios, hay una base de datos donde están todos los municipios con un pequeño resumen de sus pasos que se van actualizando de manera periódica. También hay un calendario de eventos, hay una newsletter que se manda periódicamente, esta semana por ejemplo han mandado la última,
Yo creo que ahora mismo, en este momento, la red de la OMS es más red que nunca, ¿no? Se inició como una red y muchos, yo también, nuestra experiencia, nos iniciamos como una red, pero empezamos a hacer red un poquito más tarde, yo por lo menos, ¿no? Según vamos aprendiendo a cómo funciona y cómo hay que funcionar, ¿no? Pues eso, ahora mismo la red de la OMS tiene bastante potencia. En esta página web, además, engloba una base de prácticas de amigabilidad de todo el mundo, en el que cualquiera puede meter su buena práctica. Ha hecho un par de premios, uno de campañas o programas contra el edadismo. Ahora ha promovido uno de programas en torno a viviendas amigables, que ha salido este último, ¿no? También tiene una biblioteca, ¿no?, donde tienen todas las guías y documentos generados. Promueve webinars en las que te puedes conectar desde todo el mundo, ¿no? Estas las suele hacer con la Federación Internacional de Envejecimiento, la IFA. Y ahora ha puesto en marcha este programa de mentoring, ¿no?, en el que te ponen en contacto con un profesional a nivel mundial, alguien que inicie este proyecto o que esté en alguna de las fases y quiera ser mentorizado, les ponen en contacto con algún profesional de cualquier parte del mundo. Tú puedes elegir si tienes alguna prioridad en el idioma, pero esto lo acaban de sacar, el programa este de mentorización. A nivel estatal, como os decía, aunque también es a nivel iberoamericano, pero yo creo que sobre todo es más potente a nivel estatal, está la red de ciudades amigables del Insert Social Pact, como os decía, que también tiene una plataforma web en el que también te explica un poco todo el proceso para participar. También tiene un mapa de todas las ciudades españolas que están, y también tiene, sobre todo tiene un apartado de actividad de la red, ¿no?, en el que tiene un grupo de trabajo que hace algunas funciones, como por ejemplo asesorar a algunos municipios, ¿no?, que se quieren iniciar en las redes. También hacen jornadas formativas, normalmente una vez al año, en el que hacen sesiones de talleres. También tienen una formación online, en el que hacen una especie de iniciación, ¿no?, para cualquier ciudad que quiera empezar a conocer qué es esto del proyecto de amigabilidad y cómo es todo el proceso. Tienen una formación online, también tienen una newsletter y tienen ese blog de ciudades amigables, que es un poco más dinámico, donde las ciudades que estamos adheridas podemos mandar nuestros avances y los van contando. Bueno, pero yo os voy a contar el trabajo que estamos haciendo en nuestro proyecto, que es Euskadi Lagunkoia, Euskadi Amigable, ¿no? Os voy a contar un poquito la historia, porque yo creo que también está bien saber un poco de dónde venimos y cómo estamos. En 2009, la primera ciudad a nivel España que se inició en ciudades amigables fue Donosti. Le siguieron en el País Vasco el resto de capitales y bueno, y Durango en 2013, ¿no? Se iniciaron esa andadura porque en realidad el proyecto de ciudades amigables que lanzó la OMS lo lanzó a nivel de ciudad. Al principio el proyecto se llamaba Age Friendly Cities, luego lo cambiaron por Communities, pero al principio su mirada era muy de ciudad. Luego han visto que las necesidades es que cualquier entorno, incluso municipios pequeños y rurales, ¿no?, fijaros si tienen necesidad también de ser amigables o no, ¿no? Sobre todo en ámbitos, yo qué sé, pues del transporte, la accesibilidad y todas estas cosas, ¿no? Entonces, las ciudades más grandes del País Vasco fueron las primeras que empezaron de manera autónoma y se adherieron a este movimiento, ¿no? En 2012, que fue el Año Europeo del Envejecimiento Activo, en Euskadi se hicieron algunas jornadas y se hizo un planteamiento, se hizo una jornada que se llama Euskadi Amigable, en la que se presentaba la idea de lanzar un proyecto más a nivel de país, a nivel más territorial, a nivel más de comunidad autónoma, ¿no? Que por ahora había pocas experiencias en el mundo que hiciesen un trabajo más a nivel de red, ¿no? A nivel en ese evento que se hizo en 2012 se encontraron, pues, desde personas de ayuntamientos, de entidades sociales, del mundo asociativo de mayores, profesionales, ¿no?, del ámbito del envejecimiento, y se debatió sobre la idea de lanzar el proyecto a nivel
Euskadi, ¿no? Entonces, a partir de ahí se tomó la decisión de que sí y se puso en marcha el proyecto Euskadi Lagunkoia en ese mismo año, ¿no? ¿Qué hicimos al principio? Al principio se hizo una experiencia piloto en 15 municipios en los que se trabajó siguiendo mucho la metodología de la OMS y el protocolo de Vancouver. Si estáis interesados, todo está en Internet. Y a partir de ese conocimiento, de ese pilotaje que hicimos, se generó una guía de implantación en municipios, ¿no? Para hacer difusión de cómo hacer pasito a pasito cómo implementar este proyecto, ¿no? En 2016, las capitales que habían empezado de manera autónoma se adhirieron a la red Euskadi Lagunkoia, porque tampoco es fácil, ¿no? Unos han empezado por un lado, a nivel país empieza otro, ¿no? Y en 2006 fue cuando nos empezamos a cohesionar y a empezar a trabajar más en red, ¿no? A finales del año pasado se lanzó una plataforma de buenas prácticas, que ahora os voy a contar un poco, ¿no? Y ahora en la actualidad ya somos 58 municipios adheridos a esta red, ¿no? Ahora os voy a comentar un poco. Y bueno, esto ya os lo he comentado, ¿no? Que es un movimiento de participación ciudadana en el que está implicado tanto el sector público, el privado y el social, ¿no? Sobre todo, muchas veces cuando hablamos de ciudad o cuando hablamos en este proyecto de mejorar nuestra ciudad, hay veces que se nos olvidan que las entidades privadas también tienen mucho que hacer porque nuestra ciudad sea más amigable, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos un programa en el que trabajamos con los comercios o el pequeño comercio, la panadería, el supermercado, ¿no? Para que también sea amigable, ¿no? ¿A qué niveles trabajamos en red? Pues trabajamos a nivel local. Bueno, como os he dicho, es un proyecto que nace desde el gobierno vasco, que se trabaja con los municipios a nivel local municipal. Trabajamos en red entre los municipios, trabajamos en red o intentamos, porque esto cuesta mucho, entre los diferentes departamentos del gobierno, intentar, sobre todo en proyectos en común, ¿no? Que podamos poner en marcha, tener colaboraciones, aunque sean puntuales, y con otros agentes, ¿no? A nivel local, pues una cosa, el tema de la participación se genera formando un grupo promotor en cada uno de los municipios. Estos grupos promotores normalmente están liderados, siempre están liderados por personas mayores, aunque están abiertos a personas de cualquier edad. En algunos tenemos personas o colectivos diversos, desde municipios en donde hay más inmigración, hay personas inmigrantes o que no tienen por qué ser mayores, hay algunas personas con alguna dependencia o en silla de ruedas, ¿no? De diversas edades, ¿no? Entonces, se trabaja a nivel local con estos grupos y además a través de grupos focales. Se trabaja con el sector privado, sobre todo implicando a los comercios y al pequeño comercio en estos municipios y al mundo asociativo y, por supuesto, a los ayuntamientos y a las diferentes áreas de los ayuntamientos, que también es un reto que tenemos que afrontar, ¿no? Por lo menos, ¿no? Es cierto que este proyecto en su base está que sea un proyecto de ciudad, ¿no? Pero la realidad es que al trabajar sobre el proyecto tiene la coletilla de personas mayores, o de alguna manera la población diana es personas mayores, entonces lo que ocurre es que es un proyecto que al final emerge siempre desde la Concejalía de Bienestar Social o el área de servicios sociales o el área de mayores, ¿no? Y a veces cuesta esa transversalidad, ¿no? Que se trabaje, porque aquí hablamos de urbanismo, hablamos de vivienda, hablamos de cultura, hablamos de educación, ¿no? Y eso cuesta mucho, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, lo intentamos. 5 minutos, vale. A nivel intermunicipios hemos puesto en marcha una comisión en la que diferentes representantes de los grupos promotores que os he comentado van a estas comisiones para conocerse y ver cómo están trabajando cada uno de los municipios y cómo la idea es que empiecen a intercambiar experiencias. La realidad es que de manera informal ya han empezado. Antes de las reuniones de la comisión, han empezado los municipios ya a visitar unos a otros
han empezado a trabajar en red de manera informal, ¿no? A través de los diferentes departamentos, lo que os digo que es una de las cosas que más nos está costando, ¿qué cosas hemos hecho? Pues con el Departamento de Comercio hemos colaborado en el programa de establecimientos amigables. Con Vivienda ahora estamos colaborando en la realización de una guía de vivienda amigable. Con Salud se han hecho un par de guías, ¿no? Sobre todo Salud, la de consejos para prevenir caídas, ¿no? Y que nosotros ahí en realidad les hemos apoyado más en la difusión que en lo que es el contenido. Por ejemplo, la guía de comercios amigables y el programa de comercios amigables, lo que trabajamos es eso, principalmente con el pequeño comercio, las cosas que hemos detectado de cómo mejorarlo o qué pautas les podemos dar para hacerlos más amigables, pues hacemos unos talleres y hemos diseñado unas guías. Las asociaciones de comerciantes, los departamentos o áreas de comercio de los ayuntamientos son los que hacen difusión, convocan a los comerciantes. En algunos municipios estamos teniendo mucho éxito. Yo creo que ya tenemos unos 400 establecimientos que han hecho el taller, la formación. La guía de vivienda amigable ahora está en plena construcción, ¿no? Que es lo que os contaba antes. Con otros agentes, ¿qué hemos hecho? Pues hemos colaborado con las diferentes AFAs, porque una de las líneas en las que queremos seguir avanzando es en torno a hacer lugares más amigables para las personas con demencia o deterioro cognitivo, ¿no? Entonces hemos colaborado con las diferentes AFAs de Euskadi en un pequeño proyecto por ahora, que es un folleto para repartir a la ciudadanía, en el que se sensibiliza, bueno, primero se explica bien qué es la demencia, ¿no? ¿Qué le ocurre a una persona cuando tiene pues algún Alzheimer, algún deterioro cognitivo? Cuando en la calle, si te encuentras a una persona con alguna desorientación, con algún problema, sepas detectarlo y sepas cómo ayudarle, ¿no? Son unas claves muy sencillas de concienciación ciudadana en torno a esto. Esto luego hemos colaborado también con el Colegio de Farmacéuticos para hacer la difusión de estos folletos y próximamente vamos a trabajar con ellos para hacer un trabajo de farmacias amigables, igual que estábamos haciendo con los comercios, con las farmacias. Vale, otros agentes, bueno, hace un par de años trabajamos también en este proyecto de Kilometroac. Hay una fiesta todos los años en torno al euskera, que las organizan las Ikastolas, y en cada año se hace en un municipio. En ese municipio va muchísima gente, van como 20.000 personas a un pueblo pequeño, se llena de gente, es un día de fiesta en torno al euskera, ¿no? Se hizo un recorrido, Lagunkoia, en el que se pusieron diferentes carteles de personas mayores, en el que te hablaban de lugares concretos, recuperaban algunas palabras asociadas a esos lugares que ya estaban en desuso en euskera, y también comentaban a lo mejor el uso de esos lugares que ya había desaparecido, ¿no? Otros recursos de los que disponemos, pues nosotros también tenemos una página web en la que se cuelga todo y sobre todo fomentamos mucho esto de la participación ciudadana 2.0. Bueno, ahí está la guía, está la base de buenas prácticas. Este año vamos a empezar a recopilar buenas prácticas. Perdonad, que me quedo. Vale. Estamos empezando a recopilar buenas prácticas de las acciones que están empezando a hacer los municipios, porque lo que nos está pasando es que muchas de las cosas que están haciendo las perdemos. Lo que nosotros estamos notando es que mucho de ese conocimiento que se está generando en esta red se está perdiendo, ¿no? Y entonces vamos un poco detrás de todo ese conocimiento ciudadano que se está generando, pero bueno, ahí vamos, ¿no? Entonces hemos puesto en marcha esta base de buenas prácticas. Este año tenemos una jornada que la hacemos anualmente y vamos a dar un premio a las buenas prácticas. Tenemos en la página web también un blog en el que tenemos algunos municipios que son muy activos. Los grupos promotores de esos municipios meten entradas y comentan cómo van avanzando y qué están haciendo. Tenemos un mapa de lugares amigables también, o sea, fomentamos, bueno, el banco de tiempo, la jornada que ya os he contado,
Otros recursos, también hacemos talleres, igual que lo que os he comentado también que hace la OMS o el Inserso, ¿no? Las guías, tenemos una newsletter. A ver. Los retos, que en realidad para nosotros esto de trabajar en red no es nada fácil, no es nada fácil. Nos está costando mucho el tema de la transversalidad, el tema de, porque es un proyecto en el que se implica a muchos agentes y es difícil coordinarlo todo, ¿no? Pero bueno, yo creo que se está avanzando bastante, ¿no? La idea del intercambio, que aunque de manera informal se está haciendo mucho, queremos recoger eso, el fomentar todo el tema de las buenas prácticas y algunas líneas de trabajo para el futuro es el tema de la demencia, y ahora nos vamos a enfocar también mucho en la salud. Uno de los proyectos que tenemos ahí en cartera es trabajar en hacer centros de salud más amigables, ¿no? Y principalmente es este nuestro proyecto. Muchas gracias. Si queréis, ahí tenéis mi correo electrónico. Muchas gracias, Elena. Bueno, vamos a concluir y me gustaría que subieran todos los ponentes aquí a nuestro espacio de compartir. Bueno, solo quería sacar un par de conclusiones de lo que hemos escuchado, ¿no? Que partimos de la ausencia de un conocimiento en un campo específico y por ello es importante garantizar la creación de redes a nivel global o local, que hay que aportar para aportar información, que las redes son importantes para promover la colaboración, identificar oportunidades, compartir experiencias y desarrollar productos y servicios innovadores, y que es importante incorporar la mejora continua y la evaluación para seguir avanzando. No sé si alguien tiene alguna pregunta, yo tengo muchas. Por favor. Bueno, me interesa mucho sobre todo la parte de los instrumentos, qué instrumentos son los más significativos para crear una red y cómo habéis construido para gestionarlo. No sé si Elena tiene... Hola, sí. Tiene una luz y no funciona. Nosotros estamos en pleno proceso de aprendizaje, ya os lo digo. Empezamos en 2012 y al principio no teníamos, con los municipios que se iniciaron, nosotros estábamos como muy encima de ellos y todavía como que no podían trabajar en red porque realmente no había representantes de cada uno de ellos que pudieran intercambiar experiencias, ¿no? Todavía de alguna manera trabajaban muy a nuestro, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero sí, a nuestra sombra. Nosotros liderábamos demasiado el proyecto en aquel momento y es ahora cuando empiezan a tener realmente autonomía y realmente se están generando conocimientos diversos, ¿no? En todos los municipios que hay ahora, ¿no? Nosotros por ahora como instrumentos, las reuniones, las comisiones que van a empezar en realidad en octubre, todavía no han empezado. A nivel de País Vasco queremos hacer otra comisión que todavía no hemos conseguido, más a nivel de líderes, donde queríamos que también estuviesen las empresas, por ejemplo, las empresas de transporte, ¿no? Que tanto tienen que decir y que hacer en favor de la amigabilidad de un territorio, ¿no? Y en ese sentido estamos avanzando con nuestras plataformas de intercambio y tal. Pero la realidad es que uno de los retos a los que nos enfrentamos también y que no he comentado es el tema de cómo evaluar, ¿no? Cómo evaluar todo esto, que si realmente se está generando todo ese conocimiento que vemos, pero que a veces es muy intangible, ¿no? ¿Cómo hacer eso, ¿no? Entonces ahí estamos. Bueno, veo que las reuniones, las comisiones es como muy presencial, ¿no? Todo.
Carmen, tú que tienes una red global, ¿cómo lo hacéis? Porque no sé si tenéis más presencia Nosotros real o... muy poca presencia real, ¿no? De hecho, como comentaba, la presencia física es ya a nivel de toma de decisión general para establecer prioridades y la política en planes de a 3 años en el órgano de gobierno. A nivel nacional sí que podemos tener alguna que otra reunión, pero no te creas tú que es extraordinaria. Hay talleres presenciales, cada vez menos. Nuestro trabajo es absolutamente basado en una instrumentación informática potente. Y sobre todo haciendo que nos podamos hablar los unos a los otros de una forma muy fácil. Tenemos definidos de alguna forma, y eso seguro que vosotros también, los objetivos finales. Y el objetivo final no es solamente la recopilación de información, sino el uso de esa información que genere nuevas informaciones, que se convierta en una herramienta de uso para los usuarios, sean quien sean, los vuestros, los nuestros, o quien sea. Y en ese sentido lo que nosotros hemos trabajado mucho es esa cuestión de comunicarnos de forma fácil. Comunicarnos no solamente con blogs o con este tipo de cosas, sino integrando, tener la capacidad de integrar fácilmente lo que yo hago con lo que tú haces. En nuestro caso concreto he pasado por encima el tema de los estándares, pero nosotros cuando compartimos con un paso intermedio, que es llevarlo todo en un formato común, lo hace la máquina, ¿no? El estándar, eso sí, se ha consensuado en un organismo que tenemos con el que se colabora internamente fuerte, que es una plataforma para estándares en biodiversidad. Y de alguna manera eso ha facilitado muchísimo. Ya te digo, presencialmente hacemos encuentros porque nos gusta vernos, casi, porque siempre es bueno. Presencialmente se realizan los mentoring, eso es cierto, cuando un nodo España y Francia ahora mismo está mentorizando a Tanzania para montar un nodo, entonces se va, se conocen a los actores, todo eso. Pero se pretende que sea sostenible en sí misma, que la formación esté siempre disponible, la información y la formación, y creo que es muy importante diseñar la parte que nos gusta menos, que es la parte informática de todo, para poder hacerlo. Vale. Elisio, ¿cómo se conectan todos esos proyectos que tenéis en Port4Aging? ¿Hay alguna conexión de profesionales o es de proyectos solos? I'm going to... Is on? Okay. I'm going to speak English because... ¿Podéis poneros los... learning, okay? And our strategy in terms of sustainability, because the problem of these networkings is to maintain the organization involved. This is the big issue, the big problem is that. Because in the first step, everybody wants to collaborate. Okay? Because, and always I think this that I'm going to tell is people, when I ask, oh, who wants to collaborate? Everybody thinks in money. Okay? The people, the organizations that, oh, probably I want to be part of this networking because probably I have chance to catch money. Okay? This is what the organization says. And after the first year, they realize that there is no money there. And the problem is to maintain the people engaged. Our solution is not a solution. Is to pick up money with projects and give to the organization the possibility of being engaged in its implementation. To be honest with you, we have in these 2 years we have 6, I think, projects approved, and has been the organizations
have been very engaged on this. Okay? Because what happened is when somebody asked me, Elisio, do you want to collaborate in a project? Me, as researcher and member of a university, sometimes I don't have patience. I don't have some technology. Okay? But now, with Porto for Aging, I have the chance of participating because I have healthcare professionals or institutions that have patients. So, is the way. To be honest with you, of the engagement of our projects, and I must be honest, we apply to a lot of projects. Okay, everybody know to have approving 5, we need to apply to 20 or something like that. Okay, in this step, we don't have done any kind of choice. Okay, we go to all projects. Probably in the future. Okay, is the truth. Okay, and we have the chance to do that because we have a big consortium. Okay, I can tell to everybody yes because I have a big background. Okay, I think in the near future, 3-4 years, probably we're going to be more specialized. Okay, we are better on this, but now we are completely open to new proposals and we go. Me gustaría comentar en esta dirección, cuando se iniciaron los trabajos para intentar promover el trabajo en red en biodiversidad, una reunión en Ámsterdam, lo que se hizo fue ver qué redes había ya, qué trabajos cooperativos había ya en red. Y de los resultados obtenidos había uno muy llamativo, y es que solían salir al amparo de un proyecto, de algún tipo de financiación, y duraba lo que duraba la financiación. Al final la mayoría de los portales caen. Entonces la idea era superar esto. Una de las estrategias que es el modelo GBIF, a la escala que se quiera, es justamente lo que hemos hablado de las arquitecturas informáticas. El hecho, por ejemplo, de que no haya un lugar central donde está todo recopilado, ¿no? Y que hay que mantener. La estructura federativa significa que nosotros, con tener un programita que es el que mapea, puedo intercambiar mi información con otros y acceder desde varios portales, pero la información está localmente en los ordenadores de quien la está generando. Eso permite ser menos vulnerable. Si se cae el portal da igual, porque los programas funcionan y nos podemos comunicar. Es verdad que es red de redes. Yo me comunico con otros iguales, estos iguales nos comunicamos por áreas geográficas, estos iguales. La idea del GBIF en sí misma es muy curiosa porque es desaparecer y que sea, ¿no?, toda la infraestructura la que se mantenga. Creo que es de las aportaciones interesantes y que le dan durabilidad al proyecto. Reduce gastos, porque no tiene que haber 500 personas manteniendo algo. Cada uno, humildemente, con lo que puede, contribuye, pero recupera y comparte lo de los demás. Gracias. ¿Tienes algo? ¿Hay una pregunta? Buenos días, yo soy Mané Espinosa y agradeceros porque la mesa me ha gustado mucho y además estoy aprendiendo muchísimo. Concha, tu exposición, siendo de un mundo muy diferente al mío, yo soy médico, pero he visto cómo esa red de redes que yo conozco a niveles más locales puede ser hasta a nivel mundial y que la autosuficiencia y el automantenimiento es a donde tenemos que tender. Con Elisio hablamos el mismo idioma. Nosotros, yo he contribuido, trabajo en que Andalucía también es reference site en el partenariado europeo para el envejecimiento activo y saludable, y bueno, ahora después contaré algo. Pero sí que con Elena quería hacerle alguna pregunta. Nosotros intentamos unos cuantos, algunos hay aquí presentes en esta sala, ya en el 2010, que Andalucía fuese Andalucía amiga de las personas mayores. Y nos topamos con unas barreras que tuvimos que desistir. Mi pregunta es, cuando se propone Euskadi amiga de las personas mayores, surge de las personas mayores, de los ayuntamientos, de la Fundación Matías, de alguna personalidad. Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿tenéis apoyo en general del gobierno vasco, de las diputaciones provinciales? ¿Cómo habéis conseguido esos apoyos?
¿Son ellos los promotores o es la ciudadanía la promotora? Esa era mi pregunta. Vale. A ver, para empezar, cuando surge el proyecto, ¿cómo decirte? Es una cosa un poco de... Están las capitales, ¿no? Primero, que ya se han adherido, ¿no? Entonces, se empieza a oír un poco esto de la amigabilidad, que es verdad que en realidad, pues las primeras capitales, o la primera ciudad que fue Donosti, pues sí que fuimos un poco nosotros desde Matía, que conocíamos el proyecto, quien acudimos a la ciudad, al ayuntamiento, presentamos el proyecto, nos dijeron que les gustaba la idea y empezó así, ¿no? Con el tema a nivel Euskadi pasó algo similar, ¿no? Ese es un proyecto que sale desde el gobierno vasco, ¿vale? La financiación viene del gobierno. Aunque ahora, por ejemplo, la Diputación de Vizcaya ha empezado a dar subvenciones a aquellos municipios que quieran adherirse, les da una subvención, ¿no? Entonces también hay esa financiación por otro lado. Cuando se hizo la primera jornada, el planteamiento, o sea, la semilla ya estaba un poco plantada, el gobierno vasco quería lanzar esto. Se hizo esa jornada en la que se presentó la idea, ¿no? Y en el que luego hubo unos talleres, hubo unos grupos en los que se habló con toda la gente que asistió, que sobre todo eran personas representantes muy del mundo asociativo, de ayuntamientos, de diputaciones y tal, y sí que se trabajó en esa idea, pero la realidad es que es lo que decía Eliseo, ¿no? Es difícil decir que no a algo así, ¿no? Entonces se plantea, nosotros en aquel momento salió que sí, ¿no? Que sí que la gente quería, por lo menos los que allí estaban, que sí querían participar. Luego es cierto que nos ha costado mucho. Lo primero que hizo el gobierno fue mandar unas cartas a todos los ayuntamientos del País Vasco para quienes querían empezar a iniciarse, ¿no? ¿Qué nos pasó? Que no teníamos respuesta ninguna. Entonces tuvimos que ir municipios a municipios. En aquel momento teníamos un proyecto que se llama Echeanondo, que a lo mejor te suena, bueno, pues un proyecto muy concreto que se estaba haciendo a nivel municipal, y entonces a esos municipios que ya estábamos trabajando con ellos pues íbamos a, oye, que el gobierno también va a lanzar esta iniciativa, que podéis ser ya municipio piloto, porque estáis haciendo muchas cosas, o sea, sí que tuvimos que ir entrando un primer momento rogando, de alguna manera. Pero la financiación siempre venía del gobierno. Es verdad que ahora los municipios que se inician tienen nuestro asesoramiento, ¿no? para la implementación, pero es verdad que son muchos más autónomos, que también se ha empezado a fomentar más desde abajo. Al principio venía como más desde arriba, pero ahora se ha empezado a fomentar más desde abajo porque ha empezado a escucharse. Eso de la amigabilidad y de Euskadi Lagunkoia, pues o sea, a vosotros os parece raro, pero allí también, o sea, eso, la palabra lagunkoia era como una mezcla ahí rara, igual que la de amigable, que ahora ya está totalmente interiorizada en nuestro vocabulario, pero al principio sonaba raro, ¿no? Entonces, muchos municipios han empezado a oír unos de otros, y sobre todo hemos tenido la suerte de que el mundo asociativo de mayores allí, que es potente, y que también estaba viendo, como está pasando, yo creo, a nivel, incluso, bueno, por lo menos a nivel estatal, a nivel de España está pasando, ¿no? Que el mundo asociativo de mayores, los centros, los hogares del jubilado y tal, están, ¿cómo decirlo?, de capa caída, ¿no? Están envejeciendo cada vez más, las nuevas generaciones no se reconocen, no entran en esos sitios, ¿no? Entonces, este mundo asociativo decidió revitalizar sus asociaciones a través de este proyecto, a través de un proyecto que iba más en la búsqueda de un bien común, de mejorar mi ciudad, que no en otras cosas, ¿no? Otras cosas a lo mejor como más de colectivo, ¿no? Una cosa más de ciudadanía, ¿no? Y entonces a partir de ahí, pues las asociaciones y personas en concreto, porque esto es muy importante que al final haya personas en concreto que crean en eso, pues han sido germen y han sido semilla que han ido, ya te digo, persona mayor del mundo asociativo que ha ido municipio a municipio, sobre todo en Guipúzcoa, recorriéndose esos hogares y esas asociaciones de mayores, contándoles los beneficios, ¿no? Y entonces a partir de ahí sí que es verdad que el impulso ha sido mucho más rápido, y que para nosotros es un trabajo muchísimo más sencillo, porque ahora vamos a ayuntamientos a los que nos llaman. Ahora ya nos llaman, antes no nos llamaba nadie. No nos llamaba nadie, pero ahora nos llaman. Y nos llaman porque lo reclaman la ciudadanía, no porque el ayuntamiento lo ha visto, le gusta, porque también es un proyecto atractivo a nivel político, ¿no? Te da un reconocimiento de la OMS, de estar en una red,
pero no, lo interesante es que se reclame desde abajo y es lo que te da la continuidad, además. Bueno, que me enrollo, ¿eh? Allá hay otra pregunta. Reyes. Bueno, en primer lugar quería felicitaros y agradeceros las ponencias, lo que nos habéis contado y esa generosidad de compartir vuestra experiencia que me ha parecido absolutamente interesante. Quisiera preguntaros sobre la evaluación. Si tenéis, entiendo que tenéis diferentes niveles de desarrollo e implementación, pero sí quería preguntaros sobre el elemento de evaluación del efecto de la red en la gestión colectiva del conocimiento. Muchas gracias. Ya, perdonad, esta ya va a ser la última pregunta. Yo es que me he enrollado mucho antes, pero ya te digo que nosotros todavía no hemos hecho nada, ¿no? Tenemos que empezar a... Es verdad que es ahora cuando estamos empezando a trabajar más en red, pero es verdad que tampoco nos hemos parado a... La verdad es que es un proceso así, muy de la calle, ¿no? Y de la ciudadanía, es complejo, ¿no? Y entonces estamos viendo ahora qué instrumentos, cómo hacerlo, ¿no? Pero estamos en ese proceso, simplemente. Bueno, en nuestro caso concreto, si hablamos de lo que es el GBIF, al final ponía un cuadrito que decía el GBIF en números, ¿no? Y para nosotros eso es una prueba de concepto y de actividad constante. El hecho de los datos, por ejemplo, digamos, uno de los elementos clave, ¿no? Que nosotros compartimos a través de la red, de empezar con 500 a estar ahora mismo, como hemos visto, casi en 100 millones de registros, ¿no? Perdón, en 1.000 millones de registros. Que es decir, el hecho del crecimiento exponencial de participación de países, de datos compartidos, de nuevos programas que se aplican, y evaluamos, en realidad no tanto evaluar como mantener siempre vigilancia sobre los efectos de la red en el campo que nos interesa, que es la biodiversidad. Y tiene que ver con la entrada de informaciones y, por supuesto, evaluamos muchísimo la salida de las informaciones. Evaluamos muchísimo qué datos se están usando, cómo se están usando, para qué se están usando, con qué frecuencia, quiénes son los usuarios. Todo eso se evalúa muchísimo. Y, sobre todo, los productos que se han ido generando. Lo que os decía al final, permanentemente se está viendo dónde está presente el GBIF, en qué tipo de investigaciones, de proyectos, de toma de decisión. Y están muy abiertos justamente a eso. El día que no se use un dato de GBIF no tiene sentido. El día que no se generen informaciones a través de GBIF no tiene sentido. Es una evaluación como la de los coles, permanente, pero que nos sirve muy de referencia de si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal y si está sirviendo para algo, incluso para cambiar el contexto de nuestras investigaciones. In case of portfolio, we are very young, only 2 years. That give us some feedback, positive feedback. For instance, we have all the time new organizations that wants to be part of portfolio. This is for me at least a good indicator. We have on Facebook always more people engaged. Okay, we have these small indicators, and we have others, but we don't have time, but are very small. Okay, there is a tool. Let me talk about it, because when we are talking, there is a Mafet tool. The Mafet tool could be a very nice tool to evaluate the impact of yours and mine network. I'm thinking, and I will tell you the website with the tool to evaluate. Perdona, que había una última pregunta y se me había pasado. Daros las gracias de verdad a los tres, que me han encantado las ponencias, pero Carmen, pasaste muy rápido por un tema, que es el tema de los datos sensibles. La protección de datos, y lo digo también porque cada uno tenéis, digamos, participan en vuestras redes personas mayores, ciudadanía en general, participan empresas, participan instituciones públicas, gobiernos, y las redes
manejan cantidad de datos que son datos sensibles, ¿no? Incluso decías tú algo, los datos sensibles sobre las propias especies que están que necesitan protección. Entonces, una cosa así rápida, pero ¿qué se hace con eso? ¿Cómo lo hacemos? En nuestro concepto de red, como digo, es compartir y facilitar el acceso a los datos y a las informaciones, pero reteniendo en control cada uno de los generadores o de los proveedores de esa información. Lo que se ha hecho es mucha formación, mucho trabajo, mucho grupo de trabajo sobre el tema, y se ha intentado de alguna forma facilitar que la responsabilidad no sea de la red, evidentemente. Hay que tener claro cuáles son las líneas rojas, que ahora se llama así, ¿no? De qué informaciones no son pertinentes que estén abiertas al público. Daros cuenta que Gibit trabaja libre, acceso y gratuito, con lo cual evidentemente ahí corremos una, digamos, ciertas amenazas aparecen sobre nosotros. Lo que se ha trabajado muy mucho es en tener la capacidad. Cuando se produce esa migración, que lo hace, insisto, en un programa de mapeo de nuestros datos, nuestras informaciones, se mapea al formato estándar, que va a ser el que va a ver el público que lo consulta. Ahí cada usuario, en este caso cada proveedor, puede establecer niveles de información que muestra o que oculta. Y eso es muy interesante porque, por ejemplo, nosotros tenemos que atenernos a convenios internacionales, por ejemplo, sobre el comercio de especies silvestres y salvajes, sobre extracción de recursos de otros países. Tenemos todo un marco legal de protección de la naturaleza, evidentemente, que tenemos que cumplir y que mayoritariamente queremos cumplir. Entonces, nuestro compromiso está muy ahí. Si nosotros, el ejemplo que iba de las especies, imaginaos que, bueno, en el caso de la flora, simplemente puede ser un buen ejemplo, además es bonito, el de la orquídea, ¿no? La orquídea está en toda la familia, y es la familia más numerosa de especies del planeta. Toda la familia está en peligro de extinción por recolección furtiva y extracción de su origen. Por tanto, hay todo un comercio muy duro sobre la orquídea. Están protegidas. Si yo tengo orquídeas y quiero dar informaciones sobre ellas, yo tengo toda la potestad que cuando migro la información no digo dónde vive en mi país. Digo cómo es, si es frecuente, si es rara. Doy una serie de datos, pero me permite escalar el nivel de información, insisto, que quiero compartir con el exterior. Y se apela muy mucho, eso es cierto, a que no haya como filtros impuestos. Hay que aprender las buenas prácticas como participantes en la red, y los responsables de compartir esta información y de integrarla en el conjunto son los que tienen que tomar las decisiones. Bueno, ya hemos terminado. Muchísimas gracias a los tres. Y bueno, ahora vamos a ir arriba a un descanso. Por favor, venid a las 12:30 para la siguiente mesa. Y muchas gracias a todos por estar aquí.